Begotten es probablemente la película que más gente ha malinterpretado sin siquiera verla, pues su escena más icónica es usada para muchos fines, como hacerla pasar por un video de la Deep Web, o hacerla parecer más perturbadora de lo que en realidad es. Claro, eso asumiendo que lo sea, porque a mi parecer es una película sumamente interesante, pero de eso a llegar a pensar que es una película perturbadora hay mucha diferencia. Claro, tiene sus escenas fuertes, pero considero un error ponerla en el mismo pedestal que películas como Mártires, A Serbian Film y las de siempre. La razón la explicaré al final, y es que Begotten para mí es una de esas películas que tal vez sea demasiado pretenciosa incluso para sí misma, y que creo que es una de esas películas que puedes ver con el sentido más profundo del mundo y encontrando un significado en cada escena, o solo, como lo dije anteriormente, como una película bastante pretenciosa, sin pies ni cabeza y que tal vez ni ella misma se entienda. La película lo primero que nos presenta es a Dios agonizando y suicidándose al sacarse las tripas, algo bastante normal. Esto de que es Dios lo sabemos gracias a los créditos finales, pero si la ves sin investigar algo sobre la película, lo más probable es que no entiendas absolutamente nada de lo que está pasando. Y tal vez, aunque investigues, sigas igual. De la sangre de Dios nace Madre Tierra, y ella se insemina a sí misma del esperma de Dios, engendrando, y tal vez de aquí viene el título de la película, a Hijo de la Tierra, también llamado carne sobre hueso. Todo esto es una alegoría al Génesis, a esta historia bíblica, pero en otra tierra. A Hijo de la Tierra lo deja solo y llegan unos nómadas a golpearlo y quemarlo. Cuando lo queman, reaparece Madre Tierra y lo reconforta, y con un cordón umbilical se lo lleva, pero reaparecen los nómadas y lo vuelven a golpear y abusan de Madre Tierra. Los dejan ahí solo para que llegue otro grupo de personas a desmembrarlos y con esto haciendo que se marchiten las plantas y la vida en general. Al final se nos muestran las plantas creciendo y a Madre Tierra llevando a su hijo como forma de darnos a entender que ellos eran los que le dan vida al planeta. Esto es en muy resumidas cuentas lo que la película nos muestra, dura 1 hora 10 minutos y la puedes encontrar aquí mismo en YouTube. Ahora bien, de todo esto podemos rescatar muchas cosas e interpretaciones que si bien probablemente no haya ninguna 100% correcta, son cuanto menos interesantes. A mi parecer, si bien todo esto sucede en un lugar parecido a nuestro planeta, es una alegoría a la Tierra, la nuestra. Empecemos por el inicio. Toda la película, al ser alegorías, y aquí me voy a detener para explicar qué es una alegoría, ya que es una palabra que he estado usando mucho y puede que alguien no sepa qué significa. Una alegoría es cuando algo hace referencia o representación a una cosa o a un hecho. Por ejemplo, por mucho tiempo se pensaba que la película de Toy Story 3 era una alegoría al Holocausto, por el incinerador, las prisiones y un dictador. O que Frozen era una alegoría sobre salir del closet y demás ejemplos que existen de este tipo. Ahora bien, Begotten es una serie de alegorías a las historias bíblicas, en específico la del Génesis, es decir, la creación y los primeros días de la Tierra. Sobre la creación del planeta está Dean of Celestial Birds, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Ahora bien, lo primero que vemos es a Dios destripándose, provocándose la muerte. Pero, ¿qué pasa si Dios se suicida? En la mayoría de las religiones, el suicidio se toma como un pecado, e investigando un poco más sobre el tema, me encontré que el suicidio entra como la falta al mandamiento de no matarás, porque esto aplica para la vida propia, y la vida es un regalo de Dios. Al matarse a sí mismo, se estarían rompiendo más mandamientos, como el de no cometer actos impuros y el de amar a Dios sobre todas las cosas, debido a que se estaría rechazando el máximo regalo de Dios, el de la vida. Pero no solo eso, pues si Dios se suicida cometiendo un pecado, entonces ¿quién lo perdonaría? Se estaría poniendo en duda a él mismo. Normalmente y popularmente se piensa que la razón por la cual recurrir a un suicidio es para dejar de sufrir, por estar harto del mundo, por ser esta la única solución en la que por fin se descanse de todo. Y entonces, ¿por qué razón recurriría Dios al suicidio? ¿Por qué un Dios sufre y derrama su propia sangre, rechaza su propio regalo de vida?
Antes de continuar, aquí cabe la aclaración de que en inglés se llama Mother Earth, que se traduce como Madre Tierra, pero tierra de planeta, no esta tierra. Dios creó a la Tierra, según la Biblia, en 7 días, es decir que para este mundo que nos presenta la película, la creación de la Tierra igual sale de Dios, pero en este caso de un Dios agonizante que se abandonó a sí mismo. Por lo tanto, nace una Tierra hostil, sin esperanza, una Tierra que debe buscar por sus propios medios el nacimiento de su Hijo, ya que Dios no está para ayudarla. Y si bien, a pesar de nacer de las entrañas de un Dios suicidado, no es una tierra infértil, pero su hijo sí nace con una clara debilidad y deficiencia, que parece enfermo, pero que a su vez tiene sentido. Nace de la desesperación de Madre Tierra por tenerlo. Vio el cadáver de Dios y lo primero que hizo es masturbarlo para conseguir su esperma e inseminarse. Madre Tierra se preocupó más por darle vida a su hijo y al mundo que por la muerte de su Dios, y en su misma desesperación por la Tierra dejó a su hijo a la merced. Nacido del pecado y la desesperación, vive lo único que estos dos caminos le pueden dejar: el sufrimiento. Durante toda la película se la pasa siendo golpeado, arrastrado, dolido y desmembrado. Pero ¿qué otro destino tendría el hijo de una tierra sin un Dios? O más bien, con un Dios que prefirió suicidarse antes que seguir, y con una tierra que abandona a su propio hijo. ¿Cómo serían las personas de un lugar así? Pues realmente no muy diferente de cómo son los humanos de nuestra tierra. A mi parecer, hijo de la tierra representa precisamente todo lo que sale de la tierra, la naturaleza y todos sus recursos, y los nómadas serían el ser humano, martirizando a la naturaleza y posteriormente abusando de la tierra, para que al final la destruyan y, como vemos, se acabe la vida por completo. ¿Qué sería de un mundo donde el mismo Dios prefirió suicidarse? Donde no tienen Dios, donde la tierra está desesperada y hay una naturaleza martirizada y agonizante. Precisamente, unos humanos sin respeto a ella, sin seguir a Dios porque este mismo se prefirió matar, y que explotan todo lo poco que tiene la tierra y a su hijo la naturaleza. Aunque el director nos muestra un lugar diferente a nuestra tierra, donde todo empezó por el suicidio de Dios, el final y la forma de ser de sus habitantes no es muy diferente a la nuestra, que en teoría, y para quien sea creyente, sí tuvo un Dios amoroso que a día de hoy todavía se imparte su palabra. Entonces, ¿qué diferencia hay de una tierra a la otra si el desenlace será el mismo, con los humanos abusando de la naturaleza o del hijo de la tierra, terminando con todas las formas de vida? Una reflexión bastante dura de la película que se puede sacar de un intento de interpretación de la misma, pero que es un mensaje fuerte y una manera bastante inusual de representarlo. Begotten es parte de una trilogía que aún no tiene tercera parte, pero sí ya está la secuela, que a mi parecer sería más una precuela, llamada Dean of Celestial Birds. Digo que es una precuela porque esta representa la creación de la Tierra. Esta precuela es un corto que no necesita más explicación que su predecesora, debido a que es entendible lo que quiere representar con sus imágenes, y más que contar una historia nueva o proponer algo que sume más a Begotten, es en sí un espectáculo visual bastante más disfrutable y mucho más corto, pues dura tan solo 14 minutos. Es una representación del Big Bang que precisamente, hablando de contrastes, hace un contraste con Begotten, pues regularmente si se apoya la teoría del Big Bang se niega que haya un Dios y viceversa, por lo que se puede decir que en cierto modo se contradice. Pero esto realmente no es muy extraño en Begotten, pues de esta película se pueden decir muchísimas cosas, pero las dos más notables es el sonido de la misma, que es el que están escuchando ahora mismo, el sonido de unos grillos. ¿Por qué unos grillos?
En el cine, el sonido de los grillos se ha convertido en una suerte de lugar común que representa, de modo metafórico, el silencio total que se hace justo después de un mal chiste o de un comentario irreflexivo, o cuando alguien sugiere o pide algo que los demás no parecieran estar muy dispuestos a hacer. ¿Saben a qué me refiero? Se emplea este recurso en el cine en general para representar una interrupción en la comunicación, un silencio absoluto. Es decir, que para representar el silencio, el director usó ruido. El otro aspecto más notable es su blanco y negro tan agresivo. Pero, ¿qué significa el blanco y negro? Una película hecha de este modo a propósito es porque si bien el blanco y negro al inicio surgió como la única opción por las limitaciones tecnológicas de la época, hoy en día es una opción que puede ser utilizada para diversos fines. Uno de ellos, y por el que creo fue implementado en Begotten, es por la abstracción de la realidad. El mundo real lo percibimos en colores, por lo que una película en blanco y negro suele trasladar al espectador a una representación subjetiva y hasta surrealista de la realidad. Recordemos que la película se sitúa en un planeta diferente al nuestro. La estética de blanco y negro, al abstraernos de la realidad, nos permite situarnos en lugares diferentes al mundo que conocemos y nos facilita situarnos en un contexto irreal y fantástico, como es el caso del mundo que representa Begotten. Pero es que no solo se queda ahí, pues como sabemos, las películas en blanco y negro son más en realidad una escala de grises. Pero en el caso de Begotten, cada plano se retocó hasta quedar totalmente en blanco y negro, dando una mayor abstracción y contraste. Por eso, de un inicio sus escenas son más impactantes, porque es un estilo de color más agresivo, no tan suave como un blanco y negro tradicional, y que nos aleja aún más del mundo real que conocemos, aunque como mencioné, al final no estamos tan lejos de los habitantes de aquella tierra. Como dato extra, para lograr este aspecto, se requerían de 8 a 10 horas por cada minuto de película para hacer todo el tratamiento visual y retoque de la misma, haciendo que para el proceso de postproducción para los 72 minutos de la película se tomaran 8 meses, aunque aún así se pueden ver algunos planos que prefirieron ahorrárselos y se ven con el blanco y negro tradicional. La tercera parte de esta trilogía ya se demoró bastante y no sabemos si el director está trabajando en ella actualmente, pero yo creería que la tercera parte haría referencia al apocalipsis, algo que en mi opinión sería muy interesante de ver desde la perspectiva de este director tan peculiar. Y bueno amigos, poco más se puede decir de Begotten, la película que cautivó a Nicolas Cage y que gracias a ello le dio una oportunidad a Edmund Elias Merhige de dirigir La sombra del vampiro, protagonizada por Willem Dafoe. Sinfonía de horrores. Desenterró a un actor. Algo que también quiero decir es que igual sin saber nada sobre los personajes, puedes asimilar cualquier cosa sobre la película, como que el Hijo de la Tierra es una representación de Jesucristo, o algo incluso muchísimo más descabellado, como que el personaje suicidándose es una representación del amor, y Madre Tierra de la pasión, y si el amor muere y solo queda la pasión, el resultado a la larga es el sufrimiento. Pero bueno, eso se puede hacer con muchísimas películas surrealistas. Lo que sí es que si alguien tenía otra interpretación sobre esta película, me gustaría leerla en los comentarios. Y bueno amigos, eso ha sido todo. No olviden suscribirse, dejar su like. Nos vemos. Adiós.